¿Quieres saber cuáles son los tres errores comunes que se cometen al comprar fincas o predios rurales? Quédate unos minutos y te lo contaré. En este video les quiero hablar sobre los tres elementos importantes que hay que tener para comprar fincas o predios rurales. Entonces, ustedes se preguntarán, pero si no es lo mismo que comprar una casa o un apartamento en una ciudad, no tengo que hacer la misma promesa, la misma escritura. En esencia, los documentos se mantienen, la secuencia se mantiene, digamos. Hay obviamente que hacer un estudio de títulos, luego una promesa de venta y llegar a la escrituración. Sin embargo, los predios rurales tienen características únicas que es muy importante tener en cuenta para no cometer errores en la compra y no tener problemas más adelante. Entonces aquí les voy a hablar de esas tres características que tienen los predios rurales que debemos siempre observar al momento de una compra. La primera de ellas es los linderos, tener claridad frente a los linderos. ¿Y qué significa tener claridad frente a los linderos? Miren, lo primero que hay que revisar es que los linderos concuerden tanto en la escritura como en el registro, ¿sí? Muchas veces, y en los predios rurales es muy común, que hay predios que no tienen linderos. Dicen, por ejemplo, linda con el norte con predio de María, por el sur con la sucesión de Joaquín Pérez, por el este con el terreno de Juan y por el oeste con terreno de Alberto. Entonces ahí no tenemos área y no tenemos linderos. Entonces eso puede generar problemas al momento en que nosotros lo compramos. Digamos, hay oficinas de registro que han devuelto las escrituras por esa razón, y si por alguna razón llegara a quedar registrada, los problemas los tendremos más adelante cuando vamos a tramitar la licencia de construcción de la casa que queremos construir ahí, o si vamos a hacer algún tipo de edificación que necesite licenciamiento, allí vamos a tener problemas. O por ejemplo, compramos una finca grande porque queremos dividirla en dos o tres y vender una parte y con esa financiar la explotación de la finca. Entonces, cuando lleguemos a esa licencia de subdivisión, lo primero que nos van a decir es primero arregle el tema de los linderos. ¿Dónde solucionamos el tema de los linderos? En las entidades encargadas de catastro. Entonces, a nivel nacional tenemos el Agustín Codazzi, pero también hay zonas, regiones, ciudades, incluso municipios que tienen su propio catastro. Entonces, existe, por ejemplo, en el caso de Cundinamarca, la Agencia Catastral de Cundinamarca. Bogotá tiene su propio catastro, Medellín tiene su propio catastro, pero por regla general es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi el encargado de llevar el catastro, y ellos son los que hacen esa corrección en linderos y áreas, y con el documento que ellos expidan se lleva después a registro para que quede unificado, digámoslo así, y sin problemas el tema del área y los linderos. Entonces ese es un tema. Pero también quiero hablarles de otro tema con los linderos supremamente importante en el campo, y es lo siguiente. Muchas veces llegamos a una finca que no tiene ni siquiera una cerca, o teniendo la cerca, pues está una cerca ahí pequeña, pero hay otra más adelante y nos dicen, no, es que esa la hice para el ganado, en fin. Recomendación: hable con los vecinos, hable con los vecinos, acérquese a los vecinos, se presenta, mire, estoy interesado en comprar esta propiedad, y en medio de la conversación, de una manera informal y amigable, preguntarle, bueno, ¿y su lindero va por acá y sale de aquí y llega allá? Sí, perfecto. Ah, bueno, ya lo tengo claro. ¿Por qué lo menciono? Porque es muy común que las personas de la ciudad o personas que no son de la región compran una finca, y después de que la compran, el vecino hace una cerca. Y el vecino hace la cerca diciendo, mire, qué pena, pero es que no habíamos cercado, pero el lindero no es el que le dijeron a usted, el lindero es otro. El lindero es por acá. Y va perdiendo usted 100, 200 metros o mucho más. Entonces eso va a terminar en un juzgado, va a terminar en un proceso de deslinde y amojonamiento. Entonces no es para nada conveniente tener un problema de esos por el tiempo, por el desgaste, y es mejor prevenirlo al momento de la compra, yendo a visitar a los vecinos,
conversando con ellos y dejando claro cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestros linderos. Esa es una recomendación que se da en la práctica. Otro elemento importante cuando estamos hablando del campo, cobra vital importancia, se debe hacer en la ciudad, pero también en el campo, y es muy importante en el campo, revisar el uso del suelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que si yo no reviso el uso del suelo de esa propiedad, no sé, por ejemplo, si tiene una zona de reserva, no sé si tiene alguna afectación porque le pasa un río cerca o porque tiene un aserero de agua, y eso me puede afectar la construcción de lo que yo quiero hacer, ¿sí? No sé, por ejemplo, si yo puedo sembrar lo que quiero sembrar, porque puede que sea una zona de reserva que tenga restricciones muy altas y nos diga que no podemos hacer ninguna clase de cultivos, que solamente podemos hacer una contemplación del paisaje. Entonces, primordial revisar el uso del suelo. ¿Dónde se revisa el uso del suelo? Lo hemos visto en otros videos, es en las oficinas de planeación municipal, y en el caso de las ciudades vamos a las curadurías urbanas y con los datos del predio vamos a comprar, eso es pago, le solicitamos que nos expidan un uso del suelo, ojalá un uso del suelo y edificabilidad, porque ese concepto nos sale diciéndonos qué puedo hacer ahí y qué puedo construir ahí. Cuando hablamos de edificabilidad es qué puedo construir ahí. Es sumamente importante contar con este documento y evaluar si el uso del suelo permite hacer lo que yo quiero hacer. Bueno, y un tercer elemento ya tiene que ver con la disponibilidad de servicios públicos. En las ciudades estamos acostumbrados a que los lotes generalmente ya vienen con puntos de agua, de luz, y que es muy fácil, digamos, el manejo con las empresas de servicios públicos para dotarlos de estos servicios si no llegaran a tenerlos. En el campo es distinto. En el campo es distinto porque estamos hablando que el suministro de agua lo da acueductos veredales, ¿sí? Y los acueductos veredales son entidades privadas, asociaciones de usuarios de ese acueducto que le piden a la autoridad ambiental una explotación, que les den una concesión, un permiso de explotación del agua que está cerca para poder suministrarlo a las viviendas que hay allí o a los cultivos que hay allí. Entonces, ¿qué sucede? Que esta concesión puede haberse dado solamente para uso doméstico, más no para uso industrial o agropecuario. Entonces, eso ya me pone a mí en alerta de que si lo que yo quiero es comprar una finca para hacer una explotación agraria, por ejemplo, debo tener reservorios de agua o buscar alguna otra medida para poder suplir ese vital servicio, ¿sí? En el tema de la energía eléctrica, es importante determinar dónde están, por ejemplo, los transformadores de la luz, porque tampoco es sencillo que la empresa de energía ponga un transformador de la luz, digamos, cerca uno del otro y mucho menos en el campo, y hacer esa gestión no es sencillo, ¿no? Es algo que tiene cierta complejidad. Y cuando queda muy lejos el transformador, la capacidad con la que llega a la finca, dependiendo obviamente de las distancias, pero si la distancia es muy larga, entonces no me va a dar el suministro de energía que necesito. Y para, no sé, para equipos de ordeño, para maquinaria, en fin, y eso puede generar un problema. Entonces, estos son los 3 puntos que quería contarles. Vamos a recapitular: es revisar el tema de linderos, tanto en el terreno como en la documentación; revisar el uso del suelo por medio de un concepto de uso del suelo emitido por la autoridad competente; y finalmente revisar la disponibilidad de servicios públicos con las empresas que prestan el servicio en el lugar. Bueno, si te gustó este video, dale like. Si crees que a alguien le puede ser útil esta información, por favor reenvíaselo y no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias.